Okay, good morning guys, I hope you're very well. Today's lesson is about the verb to be. Okay, buenos días chicos, espero que estén bien. La lección de hoy trata del verbo to be, el uso del verbo to be, the use for the verb to be. Now, the first thing that you have to take into account, what is the verb to be or what does it mean? Lo importante que tienen que tomar en cuenta ustedes es acerca de este verbo, es lo que significa. Remember, the verb to be means ser o estar. El verbo to be significa ser o estar. Now, the communicative function of the use or the use for this kind of verb is the following. Por ejemplo, la función comunicativa del verbo to be o el uso para este verbo son las siguientes. Por ejemplo, the first one. The first one says that we use the verb to be when we are talking about the origin of a person. Queremos hablar acerca del origen de una persona. For example, we have the following sentence. I'm from Venezuela. Queremos hablar del origen de una persona. En este caso hablamos de una nacionalidad, de un país. I'm from Venezuela. Yo uso el verbo to be para hablar entonces acerca del origen de la nacionalidad de alguien. The following aspect about the verb to be is that using adjective you can describe people or things. For example, the car is red. Nosotros usamos el verbo to be acompañado de un adjetivo para describir personas u objetos. En este caso quiero describir que el carro, ¿de qué color es? Rojo. Uso un adjetivo y el verbo to be me indica entonces una descripción. También pudiese decir they are not shy. Cuando yo digo they are not shy, quiero decir que ellos no son tímidos. Estoy describiendo la cualidad de ellos. Ellos no son tímidos, a lo mejor son muy espontáneos, hablan mucho en clase. Now, the third aspect about the verb to be is that we use the verb to be to talk about locations. For example, the students are in the classroom. Queremos decir que los estudiantes están en el salón de clase. The students are in the classroom. Recuerden, el verbo to be significa ser y estar. En este caso, el verbo estar. Los estudiantes están en el salón de clase. Yo uso el verbo to be para expresar entonces ubicación, locations. Now, the following aspect about the verb to be is that we use the verb to be to talk about occupations, for example. I'm a teacher. Yo soy una profesora. Fíjense, en este caso es el verbo ser. Estoy indicando una ocupación. Yo uso el verbo to be para hablar de ocupaciones. Quiero indicar un estado. For example, I'm happy. Yo uso el verbo to be para hablar de algún estado anímico, emocional. En este caso quiero decir que yo en estos momentos, mi estado anímico es que estoy feliz. And finally, we have also used the verb to be to talk about age. For example, I'm 26 years old. Yo uso el verbo to be para hablar de edad. Cuando yo quiero hablar de edad, yo voy a usar esta expresión. No voy a usar el verbo have, que en español yo tengo 26 años. Yo en inglés, como estamos hablando de un estado, porque normalmente cada vez que pasa un año uno cumple una cierta edad, es un estado, es algo que no es permanente. Entonces, en este caso estamos hablando del uso del verbo to be. Recuerden, el verbo have es posesión, tener algo. Aquí no hablo de tener algo, sino que constantemente, a medida que pasa el tiempo, pasan los años. Es un estado. I am 26 years old. Ahora bien, chicos, vamos a ver la estructura gramatical del verbo to be. Simple present of the verb to be. Fíjense, tenemos un cuadro donde está la forma afirmativa, la contracción a esa forma afirmativa, la interrogativa, la oración, la forma negativa y su contracción. The first one says affirmative grammatical structure. Ok, I am. La contracción, fíjense que yo coloco una apóstrofe y una M, am. La interrogativa sería invirtiendo el verbo to be, colocándole primero am I.
Y recuerden, todo el complemento después junto con el signo de interrogación al final. Ahora, la forma negativa, recuerden, siempre es el verbo to be y la negación. I am not. Su contracción, ya saben entonces, contraemos entre el pronombre y el verbo am y seguido viene la contracción. Am not. Ahora, you are. Esa es la segunda persona del singular. Fíjense, la contracción, your. La forma interrogativa, como les dije, colocamos el verbo al principio seguido el pronombre. La forma negativa, siempre se coloca la negación, el not. La forma larga es you are not. Y la forma corta, en vez de contraer el pronombre con el verbo, vamos a contraer es el verbo con la negación. Aunque inclusive ustedes pueden contraer el verbo con el pronombre, ustedes pueden decir you're not. En este caso podemos decir you aren't. Ahora, la forma afirmativa para la tercera persona del singular. He is, she is, it is. El verbo is trabaja con los tres pronombres personales. Recuerden, la contracción, his, she's, its. Repito, his, she's, its. Ahora, recuerden, interrogativa siempre se coloca el verbo to be al principio. Is he, is she, is it, y el complemento con el signo de interrogación al final. Seguido la negación, facilito, verbo negación. He is not, she is not, or it is not. También pudiesen decir it is. Esa T se convierte como una R en la pronunciación. It is not. Ahora la contracción, pueden decir he isn't, she isn't, and it isn't. Fíjense, yo uno el it con el is. It is, it isn't. Ahora, primera persona del plural, we are. Where, are we, la forma interrogativa, we are not, and we aren't, la contracción, sencillito, así como estamos haciendo con los demás. Ahora, al igual que el de arriba, tenemos la segunda persona del plural, you are, your, are you. Recuerden, verbo to be al principio para hacer una pregunta. Negativa, colocamos como siempre, pronombre, verbo, negación, you are not, que es la forma larga. Quiero hacer la forma contraída, you aren't, you aren't. Y por último tenemos they are, forma contraída, their. Interrogativa, al principio el verbo, are they. ¿Qué es lo que sigue? La negación, ya saben cómo hacerla, pronombre, verbo, negación, they are not. Y contraída, ya saben, contraen el verbo y la negación, they aren't, they aren't. Ahora procedemos a hacer unos ejemplos para explicarles de forma real los ejercicios o la estructura gramatical. Ok chicos, fíjense entonces, ya trabajamos con la estructura gramatical del verbo to be en el presente simple. Fíjense que se formaba con am, is o are dependiendo del pronombre personal. Vimos las oraciones afirmativas, negativas y sus contracciones. Ahora bien, vamos a hacer unos ejemplos. Vean la siguiente imagen. Look at the following picture. Vamos a ver la siguiente imagen. So let's gonna write a sentence about this picture. Vamos a escribir una oración acerca de la imagen. Vemos a una chica, ¿verdad? Esa chica podemos hablar acerca de lo que ella hace, a qué se dedica. Podemos decir entonces, y le colocamos un nombre. En este caso vamos a decir que es Mary. Mary is a teacher. Vamos a hablar acerca de María y decimos entonces que es una profesora. Como veíamos entonces en el cuadrito anterior, ¿cómo formábamos la pregunta? Colocando ¿qué al principio? El verbo to be. En este caso, como hablamos de María, que es ella trabaja con is. Ahora yo no digo ella tiene su nombre y es Mary. Is Mary y el complemento, lo que tenemos con puntos suspensivos en este caso es el complemento. Is Mary a teacher? ¿Y qué colocamos al final? The question mark, el signo de interrogación. Ahora queremos responder de forma corta y larga. Tenemos entonces la forma larga positiva, the positive long answer. Yes, en este caso en vez de usar María, vamos a usar she, que es el pronombre que sustituye ese sujeto. She is, decimos she is, el complemento, a teacher. Ahora quiero decir que no, es una respuesta negativa larga, todo lo contrario. Yo digo o la forma larga o la forma corta. Yo puedo decir she is not, o yo puedo decir she isn't, como ustedes querían, o como ustedes quieran. She isn't, o she is not a teacher. Ahora, las formas cortas, ¿cómo se forman? Así como ustedes veían en el cuadro prácticamente. Solo estábamos trabajando con el pronombre y el verbo.
solamente el pronombre y el verbo, teniendo en cuenta que si es de forma negativa, tenemos entonces la negación justo al lado de él. Tenemos entonces preguntas, respuestas afirmativas largas y cortas y respuestas cortas de acuerdo a la imagen. Procedemos entonces a ver la siguiente imagen. Ok, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la anterior. Vamos a crear entonces una oración. According to the following picture, we're going to create the following sentence. For example, the sentence says, This cell phone is really expensive. ¿Qué vamos a hablar? De que este teléfono es realmente caro. Fíjense en la imagen, es un teléfono de última generación. Ahora, quiero pasar esta oración a pregunta. ¿Qué es lo que tengo que colocar al principio? El verbo to be. Estamos hablando de un objeto, quiere decir que es it, pero vamos a trabajar con el sujeto que me están dando. Is this cell phone really expensive? ¿Qué colocamos al final? Recuerden, the question mark. Ahora, la forma negativa, o sea, positiva y negativa, larga y corta, ya sabemos entonces. Vamos a sustituir ese sujeto que es muy largo. This cell phone. Estamos trabajando con objeto y objeto, el pronombre personal acorde es it. En este caso, podemos decir entonces, yes, it is really expensive. Ahora viene la respuesta negativa. No. Ya saben, forma contraída, forma larga, es lo mismo. Puedo decir it isn't o it is not really expensive. Quiero hablar de las respuestas cortas, ya sabemos cómo se forman entonces. Yes, it is, o fácilmente puedo decir not, it isn't. Y es lo mismo. Recuerden, cuando yo respondo a la pregunta, yo puedo sustituir el sujeto por el pronombre personal. Ya no vamos a hablar, this cell phone is really expensive. Podemos usar el pronombre acorde, it is really expensive. Tenemos entonces el uso del verbo to be. En este caso, dependiendo del pronombre personal, trabajamos am, is o are. Dependiendo del tipo de oración, vemos si usamos la forma negativa, positiva, que estamos haciendo con ella. Para la próxima clase vamos a hablar acerca de ese uso del verbo to be en un contexto más complejo, por ejemplo, información personal. Que tengan entonces un feliz día.